Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Bienvenido nuevamente, hermano. Te saludo con el gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo y doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Quisiera, con el favor de Dios, que revisáramos algunos aspectos en cuanto a la importancia de nuestra total dependencia, no solamente de la Escritura, como debemos de resaltar siempre si somos expositores del texto, sino también de aquel que iluminó el texto para depositarlo en nuestras mentes por la santa palabra de Dios. Y obviamente me estoy refiriendo al Espíritu Santo. Creo que sería bueno que revisáramos desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 12, algunos aspectos del Espíritu Santo y nosotros como siervos del Señor. San Juan capítulo 12, versículo 20 al 28 voy a leer. Dice así la santa palabra del Señor. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y diciendo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Amén. Pues Padre, pedimos ilumines tu palabra a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, para que nosotros podamos entregarla con fidelidad y claridad, en el poder y la iluminación que solo tu Espíritu de verdad puede dar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si se fijan bien, amados hermanos, el texto es muy claro en cuanto a que había gente que quería ver a Jesús. Obviamente voy a usar este texto y tratar de darle una aplicación. Sabemos lo que está diciendo el texto, que era el tiempo en que Jesús tenía que morir, era el tiempo en que Jesús tenía que glorificar a su Padre, que es con lo que termina el texto. Pero también era el tiempo donde la gente no sabía esto y sin embargo querían ver a Jesús. Y nuestro Señor Jesús da un mensaje. En el momento que otros se acercan y se fijan bien en el versículo 21 al versículo 22, la gente se acerca a Felipe, a los discípulos, y los discípulos, Felipe se acerca a Andrés, Andrés y Felipe fueron y se lo dicen a Jesús. Al final de cuentas, los mismos discípulos fueron intercesores entre la gente que quería llegar a Jesús para que Jesús escuchara el mensaje de solicitando verlo. Y lo que vemos es cómo Jesús responde. No les dice: está bien que vengan, déjenlos pasar o que se acerquen a mí. No, Jesús responde algo totalmente diferente. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Amado hermano, es un hecho que el mensaje inspirado de Dios
que quedó plasmado en la Biblia que tenemos delante de nosotros fue inspirado por el Espíritu Santo, fue soplado por el Señor y fue impactado en todos los hombres y que a lo largo de más de 40 autores, más de 2000 años fueron. ¿Cuántos tiempo pasó entre un autor y otro? Y sin embargo la Escritura tiene una unidad y es la unidad del Espíritu de Dios, lo sabemos, es el canon bíblico. Sin embargo, aquí este es el punto culminante, se acerca. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, el mismo Jesús que dice el versículo 23, ahí dice el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 28? Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el Espíritu Santo? Simplemente, Jesucristo estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Él había sido bautizado por agua, por Juan. Él había sido presentado delante de Dios en el bautismo y el Padre habló y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Pero sabemos que Jesucristo, totalmente hombre, totalmente Dios, era un hombre lleno del Espíritu Santo como lo fue Juan el Bautista, el último de los profetas, porque ahora había llegado el profeta. Y sin embargo aquí sabemos que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Hijo del Hombre iba a ser glorificado, pero el Hijo del Hombre está diciendo, Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo puede ser esto posible entonces, que el Hijo del Hombre sea glorificado y al mismo tiempo el Padre glorifique su nombre? ¿Cómo puede ser esto posible? Solo por el Espíritu Santo, en el Hijo del Hombre, para gloria del Padre. Ahora, ¿cómo puede ser posible que esta escritura se vuelva una realidad en el centro de la iglesia, donde se alaba y se exalta el nombre del Padre por medio del mérito del Hijo? Solo por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es el poder del Espíritu Santo manifiesto en medio de la congregación de los santos en cada día de reposo? Solo por la exposición de la palabra, guiada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo que inspiró la misma escritura. Nosotros somos siervos inútiles, nosotros somos simples vasos de barro. A la exposición de la palabra en una predicación de un púlpito, no importa cuántos años tengas de seminario teológico, no importa cuántos tipos de maestría hayas llevado, no importa los doctorados que tengas, si el Espíritu Santo no te usa. Podrás dar una increíble, preciosa, académica exposición teológica, impactante, muy edificante, pero la predicación que exalta al Padre y lo glorifica y glorifica al Hijo, lo hace solo por el Espíritu Santo. Y Él dice, versículo 24, aquí en este texto que estamos leyendo, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Mi amado hermano, muérete antes de que te subas al púlpito. Y te estoy hablando, tú sabes, en sentido figurado. Deshazte de toda tu potencia, deshazte de todo tu conocimiento, deshazte de todas tus habilidades, déjalas todas abajo del púlpito, déjalas todas para que realmente la vida de Cristo sea manifiesta en tu vida. Y la única forma en que va a ser manifiesta va a ser por el Espíritu Santo que te selló en el día de tu salvación y por el Espíritu Santo que es el mismo que te capacita para el llamado que te ha dado el Señor, con la gracia para explicar, para enseñar, para hacer ver la gloria del Hijo a través de la palabra del Hijo. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios la exponemos, la entregamos, ¿y qué sucede? El Verbo de Dios encarna en el oyente y se siembra en el corazón y produce un fruto. Pero ¿qué es lo primero que tiene que haber? Primeramente, el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir. Obviamente estoy usando como una figura nada más este texto, pero lo cierto es que Cristo murió y resucitó. Si tú y yo no estamos conscientes de que no se trata de nosotros, sino del Hijo de Dios, estamos estorbando la obra
del espíritu de la palabra. Lo dice claramente en el versículo 25 y Jesucristo lo está diciendo en general. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo, y sabemos cómo lo dice otro evangelista, por causa de mí, la conservará para vida eterna. Tú y yo sabemos que la vida cristiana es una pérdida y una ganancia, perder nuestra vida. Como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, que mengüe yo para que crezca Cristo en mí. Juan el Bautista no quería ser visto, sino que se viera más al Hijo del Hombre. El que ama su vida la pierde, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Obviamente aborrecer nuestra vida implica el darle la honra a la vida del Hijo en nosotros. ¿Quién es el que pone la vida del Hijo en nosotros sino el Espíritu Santo? Versículo 26, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará, el Padre le honrará. Si alguno me sirve, tú y yo sabemos lo que pasaba con los discípulos. Todos ellos lo sirvieron, todos ellos lo abandonaron. Todos ellos al final de cuentas se volvieron Tomases, menos Juan. Fue el único que estuvo a los pies de la cruz, pero todos los demás vieron en Jesús resucitado un espíritu o un fantasma. Eso lo sabemos porque la Escritura lo dice claramente. Entonces todos fueron Tomás. Nuestro Señor Jesús le dijo, mírenme, soy de carne, miren, tóquenme. Le dijo lo mismo que a Tomás. No les dijo, metan sus dedos en mis llagas. No, le dijo, tóquenme, soy de carne y hueso. Y después le ofrecieron un pedazo de pescado porque ya se habían acabado todo. Ustedes saben que eso dice la Escritura. Ahora, dice, si alguno me sirve, que me siga. ¿Cómo vamos a poder seguir la dirección del Hijo de Dios si no es por el Espíritu de Jesús que está en nosotros? Donde yo estoy, ahí estará también mi servidor. Obviamente está hablando de que en cualquier circunstancia en donde nosotros seamos siervos de la iglesia, y estoy hablando obviamente ahorita en este momento del púlpito, entonces no podemos hacerlos por nosotros mismos. Podemos solamente servirlo de la mejor manera si somos siervos por el poder de Jesús que está en nosotros, en su gracia que nos ha sido dada por el Espíritu de gracia, de poder que se perfecciona en nuestra debilidad, el Espíritu Santo. No queremos hacer las cosas en la carne, sino hacerlo en el Espíritu. Y si alguno sirve a Jesús, si alguno honra al Hijo, ¿qué va a ser el resultado? El Padre lo honrará. El Padre lo honrará. ¿Quieres una honra, mi amado hermano? No la busques de la iglesia, no la busques de tus oyentes, no la busques de la gente a la que le predicas, no busques eso, porque te vas a extraviar, porque lo vas a hacer en tus fuerzas y en tus habilidades. Descansa en la gracia que el Señor te ha dado. Jesucristo dice en el 27, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. O sea, ¿qué dice el Padre? El Padre dice, tienes razón, hijo mío, claro que sí. Yo he glorificado mi nombre en ti, y cuando termine con el proceso donde tu presencia estará en la tierra, lo voy a volver a glorificar mi nombre, porque mostraré quién eres tú, el Hijo de Dios que encarnó. ¿Cómo podemos saber que Jesucristo es Dios hecho hombre? ¿En cómo? Simplemente porque resucitó. Si no hubiera resucitado, dice 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, vana sería su fe. Pero por su resurrección es que podemos confirmar que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios. El Padre lo levanta de los muertos. El poder del Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Amado hermano, te invito a que conozcamos de cerca y que tengamos una mayor intimidad, no solamente un conocimiento bíblico o escritural, sino que tengamos un tiempo mayor de intimidad con el Espíritu que nos mostró la gloria del Hijo por la salvación que el Padre nos otorgó, el Espíritu Santo que nos salvó. Y entonces, en tanto que nosotros muramos a nosotros mismos, el fruto que pueda dar el Espíritu de Jesús en nosotros, en su palabra que siembra en el corazón de su pueblo, será otro. ¿Cómo estuvo un Pedro en el Nuevo Testamento? ¿Quieres oír la palabra de moda de los últimos 15 años en México, pero tiene 25 años en Estados Unidos? Empoderados, empoderamiento. Sí, ahí tienes a un Pedro empoderado.
Ahí tienes a los discípulos, ahí tienes a todos los que trastornaron el mundo en el libro de los Hechos. El detalle es simplemente términos de moda o lo demás. El poder del Espíritu Santo ha existido desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor dijo, venga, hágase la luz, y la luz fue hecha, y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Amado, el Espíritu Santo se mueve sobre ti. El Espíritu Santo es el que te convenció a ti, no solamente de pecado, justicia y juicio, sino también te convenció de que tenías un llamado para servir al Maestro. Y por eso eres un discípulo. Y por eso quieres crecer en el conocimiento, pero para poder crecer en el conocimiento necesitas ver tu incapacidad y mi incapacidad, crecer en la gracia. Y entonces nos damos cuenta que nos falta mucho para ser verdaderos discípulos. Por eso digo, somos aprendices, Él es el Maestro. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor prospere tu ministerio, tu familia y tu vida y la enriquezca para que tú puedas ser un mejor instrumento de Dios para gloria al Padre. En el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga, amado hermano, y si Dios nos concede vida, seguimos en la siguiente escuchando la voz del Maestro. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie. En el Facebook, www.facebook.com/aprendices el podcast, o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.